acompaña que el Señor desciende, por ejemplo, y a veces se puede traducir de distintas palabras, pero como que el Señor inclina su rostro, inclina su oído, es decir, desde una posición determinada, que muchas veces son las alturas, ¿no? En la Escritura se habla de alturas y de elevaciones, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones aparece que el Señor inclina su rostro, reitero que el Señor inclina su oído, que el Señor desciende y que el Señor vuelve su misericordia, ¿cierto? Teniendo en cuenta, como dice Isaías, que lo habíamos comentado el otro día y ustedes lo conocen, en Isaías 66:1, cuando dice: el cielo es el trono de mi gloria y la tierra estrado de mis pies, hablando de distintas posiciones, ¿no es cierto? Y a veces uno piensa dónde está, ¿no es cierto?, lo elevado, pero en un sentido espiritual, lo alto, lo elevado, habla de la posición que tiene Dios por sobre el hombre, ¿no es cierto? Y eso habla mucho de la Escritura, porque hay tantos salmos y proverbios que hablan, ¿no es cierto? Y Job y tantos otros pasajes que hablan, bueno, el hombre cuando perece, ¿a dónde va? ¿No es cierto? Y a dónde va toda su gloria y todo lo que tiene. Hay muchos proverbios que hablan de eso. Y también en el nuevo pacto, Yeshua, nuestro Mesías, también habla, ¿no es cierto?, hablando de aquellas personas que buscan atesorar, tener, y de eso está lleno la Biblia. No es malo tener ni guardar y ni ser precavido, pero la persona muchas veces está afanosa por tener, guardar, poseer, adquirir, y no solamente en bienes, sino tener renombre y ciertas características, ¿no es cierto?, que le den preeminencia, y que las personas puedan predominar. La gente siempre está ansiosa de poder, de autoridad, ¿no es cierto? Tengo a veces que estar en un trabajo, y ustedes son todos paralelos, ¿no? Compañeros de trabajo. Pero de repente a uno de esos compañeros de trabajo le dan el título de encargado, ¿no es cierto? Y ahí ya ni siquiera comen en el comedor con los demás, ¿no es cierto? Se separan de la mesa hasta para comer. Claro, ¿no es cierto? De repente la gente está muy bien, se compra un carro y al horno, está así, ¿no? Le da, ¿no es cierto?, autoridad, le da sensación de poder, y así en todo, ¿no es cierto?, en todo en la vida. Y entonces, en cualquier orden de la vida. Entonces, la Escritura permanente habla de que el Señor desciende, y en el Nuevo Pacto yo les comentaba que usted lo conoce, el pasaje cuando dice la persona que atesora y almacena, y le dice, bueno, ¿qué haces con atesorar tantas cosas en esta tierra? Mañana van a venir a pedir tu alma, ¿no es cierto? ¿Y a dónde está el disfrute de todo lo que guardaste? Si uno guarda, adquiere para tener en la vida y para, digamos, con el buen propósito de administrar bien esos bienes, pero hay gente que atesora y guarda. Son los menos probablemente en el mundo, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas que viven de esa manera, ¿no? Sin tener en cuenta todos los valores espirituales, y también el hecho de ser generoso y altruista, ¿no? Y, digamos, dadivoso. Y la Escritura habla permanentemente de eso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta de que el Señor desciende, ¿no es cierto?, teniendo eso en cuenta, si desciende porque está en lo alto y nosotros en lo bajo, no en centímetros, ni en metros, ni en lo que fueran en cosas mensurables en lo físico, pero sí en lo espiritual, ¿no? El Señor está alto y nosotros bajos, el Señor es infinito, nosotros somos bien pequeños, y a veces, yo comentaba el otro día, que porque una vez me lo dijeron a mí, me lo preguntaron, pero no. Entonces, una vez se los comenté. Y entonces se hablaba me dijeron de que a veces algunas personas, cuando hablan de lo que es la palabra de Dios, ¿no es cierto?, o de una congregación, o se refieren a un lugar, ¿no es cierto?, pareciera que ese lugar, así como lo presentan, como lo publicitan, es el dueño de Dios, ¿no? Y a veces eso no se da. Y a veces uno, yo una vez conté una historia, pero una vez se la conté cortita, por lo menos se la cuento corta, que había un joven que estaba fuera del menesteroso, no sé si era joven o no, la historia no lo dice, pero un menesteroso que estaba a la puerta de un templo. Entonces, no importa cuándo, se cantaban los salmos y estaban alabando a Dios, o por lo menos intentaban. Y así pasaron los años y al menesteroso nunca lo dejaban entrar. Entonces
se presenta, ¿no es cierto?, de una forma muy particular, ¿no es cierto?, una revelación de Dios sobre este menesteroso, y le dice: ¿por qué estás tanto tiempo hincado aquí, y años tirado a las puertas del templo? Dice, y siempre estás lamentando. Te dice: bueno, me lamento porque son años que estoy aquí en la puerta del templo y nadie me deja entrar. Entonces Dios le dice: a mí tampoco. Claro, ¿me entiende? Entonces a veces pasa eso, que uno está en un lugar determinado y se pueden hacer muchas cosas, pero si no está el ser interior, la búsqueda auténtica, la sinceridad de todo lo que se genera, ¿no es cierto?, en un ambiente donde uno busca la presencia de Dios. De hecho, que alguno lo encontrará, otro le pasará de largo, algunos percibirán y recibirán las cosas de Dios, y otros seguirán como siempre. Pero es así, eso uno lo ve en la Escritura. Yo les comentaba el otro día acerca de la zarza ardiente, ¿no es cierto? Por lo menos creo que lo pensé, no sé si hice hincapié bien de esto, pero sí me acuerdo. Y entonces, en la zarza ardiente que vio Moisés, reitero, se presentaban a lo mejor muchos incendios, si bien no sé si había mucha forestación, aunque esos lugares no son los desiertos como nosotros creemos, ¿no? Que es toda arena, ¿no? También hay oasis y un montón de cosas y vegetación. Esa es la realidad de un Milbar, ¿no? Y entonces Moisés tiene que haber visto muchos, a lo mejor, incendios provocados o espontáneos que se podían generar en algunas zarzas. Sin embargo, nunca le prestó atención, o si le prestó atención la habrá apagado. Pero esta zarza ardiente era muy particular, que captó su vida. Y si no hubiera sido por esa zarza ardiente que Moisés tuvo en cuenta, el pueblo de Israel no sería lo que es hoy, y ninguno de nosotros, ni estaríamos hablando de eso, la historia hubiera sido otra, ¿no? A lo mejor el pueblo de Israel seguía en Egipto, o vaya a saber cómo me están siguiendo. Entonces, la Biblia habla permanentemente que Dios desciende sobre el ser humano para sustentarlo, para apoyarlo, permanentemente habla. Y nosotros vimos cuando descendió sobre Adán y Eva, ¿no es cierto? Aunque no dice la palabra descendió, en este caso que es Adán, pero utiliza otra. Y entonces Adán y Eva estaban escondidos. Muchas veces, aunque parezca mentira, cuando Dios desciende, aunque no diga que están escondidos como Adán y Eva, si usted lee muchos pasajes, las personas están medio escondidas, como cuando desciende sobre Caín. Caín, de alguna manera, con sus respuestas y todo, había escondido, ¿no es cierto?, su corazón, su alma delante de Dios, y entonces Dios se le presenta, y entonces Caín sí estaba escondido. Y para colmo, después dice: bueno, voy a andar errante y me voy a esconder permanentemente, ¿no es cierto?, de ti allí donde yo me encuentre. Permanentemente, o muchas veces cuando se habla de que Dios desciende para buscar a la persona, al profeta, muchas veces con los profetas, con el profeta Elías, desciende y lo encuentra en una cueva, y con distintas personas, ¿no es cierto? Cuando Dios desciende, mire, a veces dice: por el Señor se me reveló, el Señor me habló y me dice, ¿no es cierto? Pero tenga en cuenta que muchas veces cuando estamos teniendo eso, tengamos presente decirle a la otra persona que a lo mejor no solamente estábamos en la búsqueda, sino que andábamos por ahí escondidos, ¿no? Y el Señor, a Jonás también, el Señor se le revela y estaba huyendo, del mensaje que tenía que dar en Nínive, se escondió en un barco, se metió adentro del barco por culpa de él, de alguna manera, ¿cierto? Pongamos culpa de él, si hay que echar alguna culpa. Esperemos que no sea la nuestra. No, claro que sí, porque por culpa de Jonás se hundieron un montón. ¿Sí? Y a lo mejor por culpa suya, de su familia, por culpa mía, de ustedes, por culpa mía, o culpa de todos ustedes o nosotros, destruimos una congregación. A veces eso es lo que pasa. Y entonces cuando Dios desciende hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? A veces cuando Dios desciende, nos saca del barco donde estamos haciendo que todo se muera, pero nos manda adentro del océano, ¿no? Y a veces es para resurgir, no era para matarlo a Jonás, ¿no es cierto? Pero uno tiene que leer y estudiar la Biblia. A veces vienen situaciones, ¿no es cierto?, cuando Dios desciende, que son, digamos, decididamente muy delicadas para entenderlas y para estudiarlas, ¿no es cierto? A nadie le hubiera gustado estar en la posición de Jonás. Esa no. A nadie le hubiera gustado tener una situación como la de Jonás, porque a veces
llevar un mensaje, hay que hacer esto, aquello, lo otro. Y la situación de Jonás era bien difícil. Y entonces, Jonás se escondió, Elías se escondió, Adán y Eva se escondieron, Caín también de alguna manera se escondió, y así muchos, ¿no es cierto? Y a veces nos escondemos. Voy a leer 3 o 4 cosas y después les voy a mostrar algo más puntual, ¿no es cierto? En Juan capítulo 12, ¿no es cierto? Hay muchos en el Nuevo Testamento que son interesantes, a veces no nos damos cuenta. Yo a veces no me doy cuenta hasta que lo estudio y me lo enseña otro en algún libro, ¿no es cierto? Ciertas cosas, porque uno tiene que ver. En Juan capítulo 12, verso... A ver. Bien, voy a hablar del verso 36, ¿no es cierto? 12, 36. Estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Usted sabe que el corazón del hombre es duro de por sí. Algunos pueden decir que no, porque usted puede decir: no, yo nunca tengo el corazón duro y siempre fui muy blando. Y bueno, esa docilidad que usted puede pensar, o esa blandura de corazón o sensibilidad que usted pueda pensar que tiene, eso lo habla con Dios y no con nosotros. Y yo se lo puedo decir a ustedes, porque es una cosa que solamente lo ve Dios en el corazón, ¿no es cierto? Entonces, pero el hombre es duro por naturaleza. El hombre es duro por naturaleza. Dice el profeta Jeremías, dice que incurable es el corazón del hombre, ¿no es cierto? Algunas traducciones tienen otra versión, pero habla de que el corazón, ¿quién lo va a conocer? Dice eso, bueno, solamente Dios, y que es incurable, sí, obviamente, si Dios no lo sabe, ¿no? Y entonces, el profeta Isaías había adelantado, no solamente ahí, sino en el capítulo 6, 7, 8, ¿no es cierto? Cuando habla de que él no tenía falsas esperanzas, tampoco tenía falsas expectativas. El profeta Isaías, cuando hablaba de las profecías mesiánicas, porque él sabía, ¿no es cierto?, que el pueblo ya estaba duro y se iba a endurecer respecto del Mesías. Y miren, es bien interesante, el pueblo estaba duro respecto del Mesías. Aquí no lo reconocían. Isaías en el capítulo 6, 7, 8, cuando está hablando de una gran profecía mesiánica, dice: del cual estaba hablando, que va a ser santuario, dice, para Israel será piedra de tropiezo, tropezadero y piedra para tropezar. Es cierto. A veces cuando el profeta anuncia, hoy por ejemplo tenemos otra idea, pero los profetas eran bien iluminados, tenían grandes revelaciones, sabían que la gente no le creía por más que tuviese, no sé, aleluyas por todos lados. Y Yeshua, cuando multiplicó a los 4.000 personas sus alimentos y a los 5.000, ¿no es cierto?, todo el mundo estaba gozoso, los que recibieron los alimentos y los discípulos que estaban ahí, que también tienen que haber comido, aunque no lo dice, me imagino que sí. Y sin embargo, los discípulos estaban totalmente, con entusiasmo para levantar a Yeshua en ese momento, con tantos miles de personas, a levantar a Yeshua como el Mesías. Y Yeshua les dice: ellos vienen por los panes y por los peces, pero no vienen, ¿no es cierto?, por la espiritualidad. Ellos ven los milagros y se exaltan, se excitan, pero les dice: ellos vienen por panes y por peces, ¿no? Una congregación, cualquiera palmea, cualquiera se postra, cualquiera no está mal. Si usted levanta los ojos está muy bien, si el corazón hace lo mismo. ¿Me entiende? Está maravilloso eso. Pero a veces tenemos esa dosis de entusiasmo, esa sensación de exaltación, ¿no es cierto?, por lo que estamos viviendo, pero realmente no hay una transformación de vida, ni es constante en la vida cotidiana. Porque aquí yo me muestro muy bonito con ustedes, pero a lo mejor en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, le ando mintiendo, engañando a todo el mundo, tengo envidia, tengo celo, y un montón de cosas, y a lo mejor usted también. ¿Sí? Y entonces, pero no es porque nosotros tengamos que hacer así, sino que hay formas
y formas de cambiar. Formas para cambiar y la Biblia dice que hay muchas cosas en la palabra que nos enseñan para ser transformados. Y entonces los profetas no tenían falsas expectativas cuando se transmitía el mensaje de la palabra de Dios. Sabía que había mucha gente que iba a creer y mucha gente que no. Y yo traje un libro por una razón, o por dos o tres razones, pero ahora que estoy leyendo también es pertinente. Este libro es muy bueno, de esto hay mucho. Gershom Scholem es un autor muy conocido, famoso. Pero en este libro hay una cantidad, probablemente un tanto así, el pueblo judío tuvo muchos falsos mesías. Uno era un turco, bueno, en realidad que no era el turco, pero en definitiva era hijo originalmente sus abuelos habían sido de Ashkenazi, pero había sido turco, Shabbatai Sevi, ¿no es cierto? Y todo, usted va a leer aquí, por ejemplo, en este libro hay muchos que hablan de eso, pero este lo hablan sí con muchos temas de Shabbatai Sevi. Entonces yo he leído mucho sobre todo, yo le voy a mostrar todo lo que era falso, decía Frank, Shabbatai Sevi, de Bar Kokhba en adelante, hubieron un montón. Mucha gente no sabe eso, ni siquiera mucha gente judía. Hasta hoy hay una influencia sabetiana en muchas partes del mundo en el judaísmo, ¿no es cierto? A este hombre lo tomaron como Mesías muchísimas ciudades y países, ciudades que están en distintos países, pero de muchos países, muchas ciudades, tanto sefarditas como ashkenazis, lo eligieron como Mesías. Cuando no cuento la historia rápida, él tenía problemas. Era una persona muy carismática, Shabbatai Sevi, yo le digo mucho de esto, muchísimo. Era una persona muy carismática, desde el año 1600 y pico. Y desde el 1600 y pico hasta ahora, ¿sí? Hay una influencia en algunas partes del mundo con el asunto, porque surgió todo con la Kabbalah y un montón de cosas. Arrastró multitudes, pero multitudes, ¿no es cierto?, proclamándose el Mesías, ¿sí? Porque la situación era propicia, porque había mucho sufrimiento en el mundo, igual que ahora, pero ese también era un momento propicio para el pueblo judío. Digamos que no es solamente la situación mala, porque las situaciones malas fueron siempre, entonces cualquier situación es buena y propicia para la llegada del Mesías, como fue en su momento. Pero no solamente es la situación mala para la llegada del Mesías, pero sí fue tan abrumadora para el pueblo judío que se propició como uno de los elementos, ¿no es cierto?, la opresión, la violencia y muchas cosas. Eso fue un detonante para que surgiesen algunos. Como Shabbatai Sevi era un hombre muy carismático, pero sí tenía problemas también mentales, ¿no es cierto? Pero en un sentido especial. Tenía ciertos problemas mentales, pero era súper inteligente, era súper carismático, pero tenía grandes depresiones y un montón de ese tipo de cosas. No quiere decir que esté deprimido esté problemas mentales, pero aparte los tenía. Y entonces sí tenía ese tipo de cosas. Y esta persona arrastró, pero durante años, muchísima gente en el mundo. Cuando lea la historia va a tener que estudiar mucho y leer mucho, porque es bien largo y hay que leer y leer y leer para entender muchas cosas. Porque está la vida, la teología, los que le siguieron, porque hay un montón de cosas. Eso es la parte. Pero este hombre viene tremendamente interesante por lo malo, ¿no? Cuando la situación se volvió muy caótica, ¿no es cierto?, por las persecuciones y todo, Shabbatai Sevi, ¿no es cierto?, termina convirtiéndose al Islam y abandonó todo lo que él proclamaba y le dijo chao a todos los que le siguieron. ¿Me entiendes? Y, aunque parezca mentira, hubo una proclama muy grande de su teología, de su... Usted va a decir, ¿cómo? Mire, la historia de Israel es larguísima. La historia del judaísmo, ni le cuento. Son miles y miles de cosas. Este libro es bien interesante. Después lo traje, bueno, puede ser más tiempo por otra razón, pero ahora era pertinente por eso. Y entonces a mí me gustó, bueno, ese Gershom Scholem escribe mucho, tiene ese libro chico y libros más grandes también. Y entonces, acá a Yeshua no le creían, ¿no es cierto? Bueno, a Bar Kokhba en algunos momentos le creyeron, ¿sí? Por eso a veces, miren, si Dios no desciende y no nos abre los ojos, y entonces nos tragamos cualquier mentira que está dando vuelta por allí, no es así. Cualquier mentira, absolutamente cualquier mentira. Si Dios no descendía con Adán y Eva,
que nos podemos ver relacionados y personificados nosotros también allí. Si el Señor no desciende y dice ¿dónde está? Y van a seguir escondidos detrás de las ramas. Y así nos va a pasar a nosotros. Si no se nos presenta como a Caín, usted dice, bueno, yo no maté a ningún hermano. Y yo tampoco, y tengo mis dudas. Yo también alguna vez debo haber hecho tanto daño con mi forma de ser a lo largo de mi vida. ¿No es cierto que alguno que se acuerda a lo mejor del año pasado de mí diciendo este día lo que me hizo, ¿no? Bueno, ya lo pasado pasó y, ¿no es cierto? Y como dice la Biblia, no está en el Señor y las cosas viejas van pasando y son las cosas hechas nuevas. Por eso viene el arrepentimiento y la confesión. Y esa es la realidad. Y uno tiene que renovarse, ¿no es cierto?, en el Señor. Y entonces, el Señor desciende y nos saca de alguna manera de algún escondite que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Y a veces no solamente nos escondemos nosotros, sino que nosotros escondemos cosas. Y si el Señor no nos abre el corazón y el entendimiento, la vamos a guardar toda la vida, ¿no es cierto? Y guardamos rencores y guardamos incluso odios, ¿por qué no? Claro, algunos dicen, bueno, pero el creyente, mire, ¿sabe cuánto? Si hablamos de transformación de vida y de conversión, la persona, y en el judaísmo pasaba eso cuando la persona renovaba sus votos, por ejemplo, en Yom Kippur, ¿sí? Y después al año siguiente, al año siguiente, al año siguiente. Nosotros creemos en Yeshua, entonces le pueden decir, y es cierto, uno acepta al Señor, el Ruach HaKodesh comienza a obrar y ahí terminó todo. No, ahí no terminó, ahí empezó recién. Ahí recién empieza. Y entonces dice, yo ya acepté al Señor. Mira, aceptar al Señor tiene que ser todos los días. Esa es la realidad. Todos los días y en cada momento. La gente dice, yo ya me arrepentí, ya confesé mis pecados. Sí, pero pecados tenemos siempre. O actitudes malas, llamémosle pecados, ¿no es cierto? O prevaricaciones, o lo que fuera. Y entonces, aquí, Yeshua, no le creía, pero escucha. Y a este sí le creyeron. A Jacob, a Bar Kokhba, si ustedes conocen la historia, que a lo mejor muchos no la conocen, la historia de Bar Kokhba, que un gran rabino le aceptó como el Mesías, después se dio cuenta que se equivocó, y ese rabino que le aceptó a Bar Kokhba como el Mesías y lo presentó como el Mesías, ¿no es cierto? O Bar Kokhba o Bar Kokhba, como usted lo pueda conocer, que significa hijo de la estrella, era un líder militar, que también tenía gran carisma espiritual, y Bar Kokhba lo reconoció como el Mesías. Perdón, el rabino Akiva lo reconoció como el Mesías, ¿sí? Y el rabino Akiva fue la lumbrera de Israel. Escribió miles de cosas maravillosas, de interpretaciones bíblicas y muchas cosas que son tipo proverbios y enseñanzas que elevan el espíritu y el alma y que son increíblemente aleccionadores e inspiradoras, ¿sí? Y sin embargo, en un momento de dificultad, de opresión, dice, este es el Mesías, ¿no? Y eso puede pasar. Hasta una lumbrera de Israel le pudo pasar eso. Así que uno tiene que tener cuidado que no seamos nosotros que nos engañen, ¿sí? Porque usted dice, bueno, pero yo ahora con el Señor no me engaña a nadie. Mire. ¿Usted se acuerda? Ahora no me acuerdo el pasaje. Yo haciendo memoria, ahora me memoria, pero en el libro de Mateo, ¿se acuerda usted cuando habla de la puerta estrecha y la puerta amplia? ¿Sí? Son 2 o 3 versos ahí. Dice, bueno, mejor que entremos por la puerta estrecha y no por la puerta ancha, porque, ¿no es cierto?, amplio es aquello que nos abre la puerta al mundo. Inmediatamente después de ese versículo, ¿cuánto es? ¿No te escucho? Mateo 7:13. Bueno, pero tú lees eso, y abajito de cuando termina ese pasaje, ¿qué dice, Rosita? Cuidado de quién. Guardado de los falsos profetas. Ahí está, qué bárbaro. Guardado de los falsos profetas, viene inmediatamente de la puerta estrecha y la puerta amplia, ¿no? Quiere decir, ¿no es cierto?, qué tremendo. Mejor que entremos por la puerta estrecha, porque por la puerta amplia no va a hacer entrar cualquier engañador que nos quiera. ¿Por qué está juntito? Inmediatamente, la gente, a veces nos separamos, porque creo que en todas las Biblias, entre el pasaje de la puerta estrecha y la puerta amplia, hay un subtítulo que nos manda guardado, ¿no es cierto?, de los falsos profetas, ¿no es cierto? Hay un subtítulo. Ese subtítulo está mal puesto ahí, porque eso es el editorial. Pero ahí dice, bueno, entren por la puerta estrecha y no por la puerta amplia. Porque la puerta estrecha, ¿sabe cuál es? La gente dice, bueno,
Una de las cosas que tiene la puerta estrecha es que tengo que estar advertido, tengo que estar bien alerta. La puerta estrecha, ¿no es cierto? No la del entusiasmo, la de la excitación, ¿no es cierto? No la de las cosas grandilocuentes, que lo cual no pueden ser buenas también, ¿no es cierto? Pero la puerta estrecha es estar vigilante de que nadie me engañe, del falso maestro, del falso profeta, del engañador. Eso es lo que dice la puerta estrecha. Dice, entren por la puerta estrecha, no le crean a cualquiera. Usted y yo y todos. Yo, por ejemplo, cuando comparto con ustedes, me puedo confundir en algo histórico, tradicional, cultural, y no me voy al infierno por eso. Pero estoy tremendamente cuidadoso en la parte doctrinal, porque una cosa es la doctrina y otra cosa es la tradición, la historia, y podemos diferir en muchas cosas, ¿no es cierto? En cuanto a la cultura y tradición, alguien dice, bueno, el judaísmo es así. En cuanto a judaísmo, esa es la realidad. Y entonces le dice, cuidado, entren por la puerta estrecha y no por la ancha. Y abajito, inmediatamente guárdense de los falsos profetas o falsos maestros, como dice allí, ¿de acuerdo? Ok. Y entonces, le creyeron. A Sabetai Sevi, le creyeron impresionantemente. A Fran y a tantos otros, si usted, ¿por qué? Bueno, me imagino por internet. Yo no lo busqué nunca por internet los falsos mesías, pero me imagino que hay todo. Porque ahí, en la internet está la sabiduría de Dios. Sí, es bien interesante. Pero ese libro sí es muy bueno. Ese libro, como tanto, no es el libro. Primero porque es ese autor. Hay muchas personas que yo conozco autores que han escrito después de este. Pero esos autores que han escrito, incluso algunas veces autores, no se puede ser cristianos, que manejan esos temas, todos esos libros son copias de estos, así que prefieren comprar esto. Claro, que eso porque la mayoría son copias de copias, ¿no? Es decir, la gente copia y le toma el tema, le cambia las palabras y se le edita el libro. Es así, es un poquitito de... Eso es cierto. Tenga cuidado usted cuando va a comprar. Yo a veces me paro, no está mal, las Biblias están bien. Yo a veces me paro en alguna librería y dice, bueno, Biblia, por ejemplo, para los adolescentes, Biblia para los matrimonios, Biblia de las profecías, Biblia de no sé qué cosa, ¿no? Biblia, entonces tipo, la Biblia es una, es un puro cuento. Eso es para engrosar el bolsillo de esos que hacen eso. No es que traducen la Biblia, todas esas Biblias que son una tonelada de Biblia, es la misma Biblia. Yo tomo la Biblia, entonces le hago tal cosa, pero no es que traduje ¿entiendes? Ni agregué absolutamente nada. Es un poquito a veces, ese tipo de cosas siempre da coraje, porque veo que dice, hay una que dice la Biblia de los novios, la Biblia de esto, la Biblia de las promesas. Y la Biblia de las promesas porque le marcan algunas cositas y se las resalta, pero ¿qué Biblia de las promesas? No hay Biblia de la Biblia es una sola. La Biblia es una Biblia. ¿Usted no lo vio eso? Biblia de los matrimonios, Biblia de esto, Biblia de las promesas, Biblia de las profecías. Y yo digo, ¿cómo la gente no se da, o algunos no se dan cuenta más? Hay que abrir los ojos, ¿no es cierto? Y a veces ya, mire qué bárbaro que es una cosa que está subrayada, una cosa que está, no sé, resaltada, una cosa que de repente hay un versículo y dice esto es para los novios, o esto para la familia, esto para los esposos. Pero no hace falta que me lo diga, si ahí dice, esposos sean con sus esposas. ¿Quién me está diciendo? El autor ya me dice la Biblia. ¿No vieron eso que dice así? Yo lo evito, se lo voy a traer para que vean. Hoy algunas tengo de esas, ¿no? Entonces alguno dice, bueno, pero eso es para las personas que no saben. Y bueno, pero con ese criterio tenemos que decir, hacer 200 tipos de Biblia. ¿No es cierto? Esa es la verdad. Bueno, y entonces, pero fíjese esto. Y entonces dice, en el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es decir, Yeshua está enseñando y predicando. Okay. Y entonces dice que a pesar de que había hecho muchas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, porque el profeta Isaías lo dijo aquí y lo dice en otro pasaje.
que cuando iba a venir Dios en el Mesías y que él iba a ser santuario, y por eso dice en un momento que hizo tabernáculo en nosotros. En el griego dice tabernaculizó, es decir, hizo como una sucá dentro nuestro para morar. Eso también lo dice en el Antiguo Testamento. Y entonces en el Antiguo Testamento Isaías dice que aquel del que él estaba predicando o enseñando, Isaías dice, va a ser santuario en Israel. Pero para Israel, ese que va a ser santuario va a ser tropezadero y piedra para tropezar. A veces cuando nos transmiten lo que es la verdadera palabra de Dios, ¿no es cierto? Nos causa tropiezo porque es un compromiso, una responsabilidad, un esfuerzo y un sacrificio. Algunos dicen, no es. Sí es, porque es un compromiso y un esfuerzo y un sacrificio. Y si no lo fuera, entonces Isaac no tenía que haber pasado lo que le pasó y Abraham con Isaac. ¿De acuerdo? Y si no fuera un esfuerzo y sacrificio y Yeshua hubiera tenido como Mesías otra forma mucho más suave de hacer expiación por todos. Sí representa un esfuerzo y un sacrificio. Y entonces Isaías sabía que aquel que iba a hacer tabernáculo y el que iba a ser santuario iba a ser tropiezo para Israel. Y él lo sabía, pero aquí aparece otro pasaje. Y en ese momento dice, escuchen, a ver si se dio cuenta, es muy sencillo, ¿no es cierto? Dice que muchos creyeron de los gobernantes, pero debido a que a los fariseos, ¿no es cierto?, no le confesaban, porque no querían ser los gobernantes el expulsado de la sinagoga que estaban a cargo de los fariseos, porque los saduceos eran los que tenían, si bien los fariseos también tenían cierta participación, los saduceos eran los que gobernaban el templo y los fariseos eran los que manejaban la sinagoga, ¿de acuerdo? Y entonces dice, ¿por qué decían así los gobernantes? ¿O por qué no lo proclamaban a pesar de que sí creían verdaderamente? No, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Quiere decir que un grupo de líderes de Israel, que serían los gobernantes, que tenían participación religiosa, pero eran los príncipes, los que gobernaban de alguna manera en forma la parte más civil, pongámosle así, aunque entre civil y religioso no se puede dividir, menos en el antiguo Israel, no se puede. ¿De acuerdo? Y entonces, esta gente creía en Yeshua, pero los fariseos eran los que manejaban todo el establishment de la sinagoga. Y esta gente, estos líderes judíos, si aceptaban al Mesías, ya se veían venir que los fariseos, como no creían, entonces estos iban a ser expulsados de la sinagoga. Entonces, yo creo en el enviado de Dios, pero prefiero mi honra como líder de Israel delante de los religiosos en la sinagoga. Así que algunos se esconden detrás de la religión. Siempre lo vivimos. ¿Sabe cuánto? ¿Está siguiendo o no? ¿Sabe cuántos pasajes cuando uno los va descubriendo? A veces nos podemos, cada uno de nosotros, esconder en muchas cosas. Esconder detrás de un montón de cosas. Y esta gente dice, sí, nosotros creemos, claro que creemos. Pero si nosotros decimos abiertamente que creemos, ¿no es cierto?, de la manera como este Yeshua nos está proclamando el mensaje de las buenas nuevas, entonces voy a perder los privilegios que tengo como líder, príncipe de Israel civil, ¿no es cierto?, los que manejaban Israel, en el grupo religioso. Muchas lo hacen también, hoy también. A veces nosotros podemos perder un montón de cosas, claro. Podemos perder, no sé, las amistades. A mí me pasó, por ejemplo, pero no me fue sencillo. En este caso, algunos dicen, bueno, pero es cierto, yo hablé también con amigos cuando había aceptado al Mesías. Pero en un momento, yo tenía los amigos que eran más del fútbol, los amigos de la música, aunque estábamos medio divididos en ese sentido, pero tenía muchos, amigos. El confidente, pero sí teníamos amigos, o tenía amigos. Y cuando yo acepto al Señor en el año 83, ¿de acuerdo? Pero mira que llega un montón de amigos, ¿no? En el fútbol, en eso, en aquello y lo otro, y me buscaban, aquí, en la música, en la guitarra, aquello y lo otro.
De repente, pero yo le diría en 2 o 3 meses. Yo tenía 33 años y toda una vida que uno cultiva amistades, algunos se van, otros vienen, yo elegí a otro, o lo que fuera, ¿sí? Pero de toda una cosa que va fructificando y cultivando a lo largo de los años, en un par de meses, a partir de marzo del 83, con toda esa gente Dios me hizo así, como un embudo y me desaparecieron todos. Créanme, todo. Yo ahí sí vi una cosa muy particular, todo. Ustedes deben haber visto maravillas y milagros y todo, pero yo lo pienso en mi vida, en serio. Ya ni me llamaban, ni me buscaban, en serio. Cuando yo les platiqué a algunos sí, algunos me siguen llamando esporádicamente. Pero sí, yo ahí sí le agradezco a Dios que no me costó eso, porque de repente a lo mejor, si a mí me hubieran buscado mucho, a lo mejor como que me distraía, no me apartaba, ¿me entiende? Y entonces yo tuve esa bendición de que no me llamaron más o lo que fuese. Uno va a decir, bueno, es cierto, cada usted tiene su experiencia, pero yo le digo cuál fue la mía, a lo mejor a usted le costó más, a mí me costó menos. En ese sentido a mí me costó muchísimo menos, o casi nada. Es decir, en serio, fue un embudo que me decantó todo lo que me rodeaba, y alguna vez me llamaba a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo sigue? Perfecto, bien, sí, ahora voy a la congregación, esto, ¿no? Miren, te voy a contar una cosa que una vez, ya había pasado como 3 años, y unos amigos, donde yo jugué muchos años en la Liga Amateur al fútbol, campeonatos y todo, bueno, me llaman, porque tenía un familiar también que estaba ahí, por esa razón. Y entonces me dice, mira, ya no tenemos, no me dijo Elías, me dijo mi seudónimo, y entonces me dice, mira, estos domingos ya no tenemos campeonatos, hay partidos amistosos y de entrenamiento, ¿por qué no viene? Bueno, y ahí fui con los. Entonces ahí conocí a los alumnos, y yo jugué. Bueno, y resulta, como me dice uno, me dijo una grosería, ¿no? Pero en ese sentido, Turco, déjate de rezar, dice, vente a jugar como siempre con nosotros. ¿Te acuerdas? Fue la única vez, después, no me olvido nunca, dice, Turco, dice, déjate de rezar, te vas a rezar todos los días, dice, porque ya se corría la voz entre todos los compañeros que jugábamos al fútbol en ese equipo. ¿Me entiendes? A mí personalmente, creo que fue la única vez en mi vida que me pasó. Algunos lo seguí viendo, pero hasta ahí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque era mala gente también. Y había algunas personas judías ahí. Había algunas personas judías también en ese grupo de eso. Bueno, pero vamos a seguir con esto, para que usted vea. Entonces, había gente aquí, ¿no es cierto?, que se estaba así. ¿Cómo es? Adán y Eva. Sí, Adán y Eva se escondieron detrás de la rama. Caín se escondió detrás de su mentira, de su engaño, de sus deseos personales, de sobresalir o lo que fuese, y se escondió incluso hasta en las preguntas que el Señor le hace, porque el Señor le hace una pregunta y le dice, yo no soy guarda, ¿por qué tengo que ser guarda de mi hermano? Es decir, ni siquiera aceptó la responsabilidad que tenía como ser humano y como hermano, ¿no es cierto? Elías se esconde también en la cueva, incluso David se esconde por otro motivo, pero se esconde en la cueva de Adulam, Jonás se esconde adentro del barco, y si usted sigue, usted va a encontrar muchas de esas. Esta gente se escondía detrás de la religión, pero de la religión en este sentido. Si yo reconozco, por ejemplo, vamos a ver, una persona que esté encumbrada en la política, vamos a la política porque nos puede competir a todos, porque de alguna manera nos dirige a través de la política. Una persona que esté encumbrada en la política, ¿no es cierto?, y que tenga que reconocerse como creyente, y yo lo veo muy difícil. Como creyente en grupos chicos, sí, pero imagínense que pongamos, no sé, que el presidente de México tenga que decir, porque, bueno, Yeshua, o como lo puede decir, es el único mediador entre Dios y es el Mesías prometido al pueblo de Israel, y yo lo dudo tanto. Y yo lo reconozco en mi corazón y lo acepté, y ahora mi vida cambió y mi familia y el país va a ser dirigido de otra manera. O supongo México como puede ser el de Argentina, el de Francia, el de España, el de Estados Unidos o Rusia.
Por más que alguien crea cuando están los intereses creados, cuando hay intereses, después le voy a mostrar, cuando hay intereses creados es bien difícil. Es bien difícil. Yo sé que muchos dicen, vamos a poner a todos los presidentes como diputados. Miren, le voy a contar solamente. Yo tenía 23, 24 años, trabajaba en una empresa, estaba en el área de finanzas, de contaduría y el enlace de finanzas. Y muchas veces, muchísimas veces, eran toda la semana, tenía que hablar con determinadas personas que eran los proveedores a quienes teníamos que gestionar los cheques desde la contaduría para que pase por finanzas y se les pagara. Y era mucho dinero, en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos era dinero. Teníamos muchos camioneros que transportaban químicos y cobraban mucho por los camiones mensualmente, mucho. Y entonces, por ejemplo, me decía, y Elías, ¿cómo va mi factura? Y digo, bien, digo, está todo en una secuencia. Dice, pero no sé que ustedes pueden adelantar una semanita, retrasar al otro, decir, es cierto, alguna vez lo hacíamos. Le decíamos, le pagábamos una, le pagábamos otra, pero porque alguna vez nos equivocábamos nosotros y perdíamos 3, 4 días y después había interés y ahí se complicaba la cosa y dice, ¿qué pasó el día que tenemos que pagar intereses? Porque se retrasó y que no, los papeles no estaban, la firma no estaba, y por qué fuese. Y entonces, muchas veces me lo dijeron eso. Mire, Elías dice que si esta factura en vez de cobrarla el próximo lunes, la podemos cobrar 3, 4 días antes, ¿no es cierto? Hay un dinerito para ti, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Yo era un pobrecito, no, ninguno se ofenda porque usted puede ser empleado. Era un pobre empleado de una empresa grande, porque la empresa es una empresa de privada y del Estado, Argentina. Y entonces yo era un pobre empleado de un área, pero sí podía hacer eso, ¿sí? Con otra persona. Digo, te paso esta, retrasan una semana y paga esta primero, ¿sí? De hecho, que alguna vez alguien lo hizo. Entonces, ¿me entiendes? Yo soy un pobrecito empleado ahí de 23, 24 años y ya me quieren dar un dinerito, ¿no es cierto? De hecho, que alguna vez me regañaban, porque aún haciendo las cosas bien, de repente me regalaban, no sé, hasta un bonsai, me regalaban un montón de cosas los proveedores, pero así por generosidad, ¿qué? Y dice, ¿qué estarás haciendo? Yo hacía todo bien, y ya alguna me dice, ¿qué estarás haciendo? Ya, ¿no? Digo, cierto, te regalaban cosas los proveedores, ¿no? Para fin de año, alguna agenda muy linda, porque de alguna manera tenían buen trato con ellos, me encanta. Así eso del trato con la gente me encanta. ¿Me entiende? Si yo les digo que por ser un empleado chiquitito así, ¿sí? Entonces me quieren dar un dinero para adelantar una factura, ¿cómo hace usted cuando está en los grandes, ¿cómo es que se hace los pliegos para hacer cuando se hace cuando se hacen muchos presupuestos y eligen a uno? Licitación. Entonces, cuando es el grande licitación y están los diputados, fulano y mengano, ¿sí? Y le dicen, mire, por esta licitación, esta no es buena, pero acá hay 40 millones de pesos. ¿Me entiende? Y entonces, si la persona es creyente, no digo que las personas no haya personas así, pero sí lo veo difícil. Y aquí en la Escritura dice, y este no es el único pasaje, hay otros que hablan de esto de las personas, que cuando tienen que reconocer y tienen intereses creados, se esconden detrás de algo para no reconocer. Y esta es una gente que eran líderes de Israel, que tenían grandes ganancias, que podían ser incluso empresarios, que recibían los impuestos, que recibían dinero acaudalado incluso de las arcas de religiosas, porque se lo pasaban a los líderes civiles también su presupuesto, ¿sí? Y entonces dice, acá hay un conflicto entre este grupo religioso y este predicador que es Yeshua, pero nosotros estamos creyendo, pero perdemos el estatus que tenemos con esta gente. Entre el estatus y creer me quedo con el estatus, es lo que dice aquí. Entonces hay gente que sí se esconde. Por eso le digo, Adán y Eva se escondían detrás del árbol. Pero ese detrás del árbol no es solamente detrás del árbol. Ellos también se están escondiendo detrás del árbol. Se están escondiendo detrás de todos los beneficios que pudiesen. Me están siguiendo los beneficios que pudiesen tener. Les voy a mostrar rápidamente otro, pero quiero que me sigan. En Jueces, este lo conoces porque muchas veces lo hemos hablado. En el libro de Jueces, capítulo 6,
Usted se conoce la vida de memoria, yo tenía siempre, hace muchos años, siempre tenía mis reglas mnemotécnicas, ¿no? Por ejemplo, yo era así, no podía acordar a veces lo de la Biblia. Hablando de español, ¿no? Entonces tenía mis reglas mnemotécnicas. Josué, Josué, jueces, Rusarecro, Samuel, Reyes, Crónica. Ahorita consideraba acá la historia del Nuevo Testamento. Y tenía que estudiar la historia del Nuevo Testamento y los reyes. Entonces tenía que saber los reyes porque aparecen aquí los romanos, los que están aquí y los que no aparecen. Y entonces tenía que hacer mis reglas mnemotécnicas. Usted así se nota que hay un montón de reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, vestido, Autica Claudia, Vespasiano, Tito, Domiciano, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. ¿No? Vestido, ¿no? Esto, Autica Claudia, vestido, Autica Claudia, y teníamos que hacer la cosa. O así bíblicamente tengo un montón, y aún dentro de los temas bíblicos, muchas veces yo manejo, muchas veces aquí, mentalmente para acordarme las reglas mnemotécnicas. Bueno, entonces después, en el libro de Jueces, a ver, ya ni se acuerda lo que le dije, o Rusarecto, y así todo. Es bien interesante. En el libro de Jueces, capítulo 6, por ejemplo, por tomar ¿no? Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, y Adonai los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían, los amalecitas y toda esta gente contra Israel, ¿no? Acampando contra Israel destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, solamente hasta allí. Pero fíjese lo que dice aquí, verso 2, que por culpa de haber hecho lo malo delante de Dios, que son muchas las cosas malas, no cumplir la palabra en forma integral, ¿no es cierto? De haber prevaricado, blasfemado, pecado individualmente, pero individualmente y como nación. Es decir, lo individual ataca a la nación. Hay cosas que son nacionales, hay cosas que son individuales. El pecado de acá, ¿no? Haber tomado el oro y el manto babilónico, ¿se acuerdan ustedes? Fue individual eso. Fue él con su familia, o fue él individualmente, porque se habla de acá. Sí, pero ese pecado, haber robado algo que correspondía al anatema, al jerem, aquello que está consagrado o prohibido para tocar, está prohibido porque está consagrado a Dios, así sea el botín de guerra, pero estaba consagrado a Dios. Y entonces ese jerem, ¿no es cierto?, ese anatema, esa cosa consagrada por Dios dentro del botín que se había tomado, no lo podía tocar nadie. Y entonces alguien tocó. Dios dice: no lo toque nadie, no lo toque nadie, punto. Y este hombre lo tocó, eso fue individual. Y eso trajo la desgracia a Israel aún siendo individual. Hay cosas que las cosas individuales pueden afectar a todos, a veces más, otras veces menos, pero afectan. Y otras cosas eran pecados nacionales, porque por ejemplo, no hacer la rotación de la tierra, no darle descanso a la tierra en cuanto a lo que es el cultivo, aunque parezca mentira. En la Biblia, en el Talmud obviamente también está, ¿no es cierto? Está el derecho agrario, ¿no es cierto? En el Tratado de Berajot está la primera parte que es el derecho agrario, en Seraí y Semita. Bueno, está el derecho, el Talmud trabaja, el Talmud tiene el derecho agrario, el derecho civil, el derecho penal, el derecho matrimonial, las cosas del templo, lo puro y lo impuro, eso es lo que maneja en distintos segmentos el Talmud. Pero aquí en la Biblia también está el derecho agrario. Dice: los cultivos tienen que ser de tal manera, la tierra de tal manera, sembrará de tal manera, no mezclarás lo otro. Israel sembraba como quería, mezclaba lo que quería, no le daba la rotación a la tierra. Y bueno, aunque parezca mentira, fue una de las causas por lo que se tuvieron que aguantar 70 años en Babilonia, ¿no? Por no haber cumplido el derecho agrario, era derecho sagrado. Dice: es cierto, porque está el derecho agrario en la Biblia también, ¿de acuerdo? En todo lo que es el manejo de la tierra, ¿no es cierto? Cultivará de tal manera, manejará los bueyes de la otra, no pondrá dos animales que tiren uno más o distinto al otro, para que el otro animal no acarree una fuerza desmedida, ¿no? Y nosotros
Mire cómo será. La Biblia habla de los animales, ¿no? Y la gente en este mundo, incluso hasta los judíos y los creyentes, bueno, los judíos algunos, nosotros, y los creyentes también, se van a los circos, ¿no? Para ver cómo a los animales, ¿no? Luego te reitero, te decir que yo ya te dije 1000 veces. No lleve a sus hijos ni nietos al circo donde hay animales, porque son fruto de un maltrato. Es decir, lo que usted ve de frutos de plasticidad, de estética con los animales, es producto de un maltrato atroz. Atroz. Les quiebran para que hagan eso, les quiebran el espíritu a los animales. Y todo eso conozco, porque he leído a nivel ya de estudio ese tema. ¿Sí? Y entonces, lo mismo que la gente. El otro día discutí con una persona, voy a decir, que manejan estos perros. Ahí sí, fuerte. Ustedes dicen, va a llevar a maestrar, por ejemplo, sus animales para que Dios que dice, para que sea dócil el animal. Mi perra en mi casa hacía lo que quería, porque para eso estaba en la casa. Y que dormir en el. Luego decía, no puede ser. Claro, para que su perra haga todo lo que tiene que hacer en su casa, lo manda a maestrar, lo torturan al animal. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he leído, lo he visto en vivo y en directo, eso lo tengo estudiado. Los torturan, algunos dicen, no, porque nosotros tratamos con cariño. Mire, le apuesto su salario del mes, que si usted me lleva a un lugar que muestre un animal, y yo me quedo todos los días con estos amaestradores a ver si los amaestran con docilidad. Después eso lo borramos después de la apuesta. Pero apuesto el salario de un mes, en serio. Y que me demuestren que lo hacen con docilidad. Entonces, porque no es así, no es así. Les quiebran el espíritu a todos. A nivel de tortura. A nivel de tortura. A mí me presenté a mi perro y me dice, para que yo no le digo bien. Ni que tú me pagaras a mí, le dijo a mi perro. A mi perro no tocó nadie en la vida, por ese. Jamás se va a permitir que un torturador la maestre. Pues son torturadores, es cierto. Un día me peleé en el Parque México, donde va Alfonso, a ver, se van a sus animales. En serio, y te hablé con 2 administradores de ahí, vino un policía y todo. Digo, mire cómo están tratando esta gente los animales que están ahí. Cuando los amaestraban para que fueran dóciles, les iban, tenían unos zapatos grandotes y les iban pisando las patitas, ¿no es cierto? Para que caminaran juntos y los perros se escondían la patita así, hasta que ponían las patas así en el piso. Vaya al Parque México a ver cómo torturan a los perros ahí. Yo lo he visto, yo tuve una discusión un poquitín fuerte, en serio. Pero y la Biblia habla de eso. Hasta lo del derecho agrario, el derecho de los animales, ¿no es cierto? Israel, ¿no es cierto? Por no cumplir la palabra de Dios, y empieza a partir de aquí, está todo deportado. Aunque parezca mentira, dice, por no haberle dado descanso a la tierra. ¿Se acuerdan que dice por no haberle dado descanso a la tierra? No cumpliste con las leyes que Dios te dio para la tierra. Pues son 70 años en Babilonia. No fue lo único, pero eso, digamos, fue el leitmotiv que Dios utilizó porque no se cumplía, y después un montón de cosas más. Pero aparte lo hacían porque había intereses creados, ¿no es cierto? Dice, bueno, en serio, si usted se fija en lo que dice la Biblia, está en Jeroboam, está en Jeroboam, en Amós, ¿sí? Es bien interesante. Si usted tiene toda la tierra en casa de Israel, y dice, bueno, tengo que darle descanso a la tierra, pero darle descanso a la tierra, ellos pensaban en términos humanos, estoy hablando con justicia propia, estoy hablando por justicia propia, en términos de justicia propia y cosas, y pensamiento humano, si yo tengo que la tierra 1000 hectáreas, y cuando cultivo 1000 hectáreas tengo mucho más dinero, pero si yo tengo que hacer 500 hectáreas después de tantos años, o no, las otras 500 hectáreas no, voy a tener menos dinero. Pero se acuerda cuando Dios le dice, mira, es impresionante, ¿no? Dice, tú ahora vas a sembrar, ¿no? Y vas a tener. Luego no vas a sembrar, pero vas a tener igual. Si yo le doy, como dice, descanso a la tierra, voy a tener igual. Pero si no le doy descanso a la tierra, no voy a tener. La economía de Dios es distinta. Cuando retengo, me quedo con menos. Cuando doy, multiplico. Es distinto a lo que estudiamos en matemáticas, ¿no es cierto? Es cierto, es distinto. La Biblia es distinto. Por eso le dice, tú
cultivas la tierra, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo dice la palabra de Dios, y entonces, aunque no cultives, lo que estás cosechando aquí te va a alcanzar. Para este año que no cultivas y para el otro, porque si no cultivaste no hay fruto aquí tampoco, entonces te va a alcanzar. Bueno, Israel no hizo eso porque dice no. Suena muy lindo porque es espiritual, y si no da resultado, claro, porque cualquiera dice, vamos por ejemplo, cuando Moisés golpeó la roca, dice, bueno, golpeé la roca y es una acción física, ¿ok? Entonces, como hay una acción física de golpear la roca, puede ser que golpeando pase algo, se rompa y salga de la veta el agua. Pero cuando le dice, háblale a la roca para que salga agua, bueno, esto ya es difícil. Porque golpeando, me está siguiendo, golpeando tengo un contacto físico. Entonces, se parte la roca y de repente puede salir agua. Porque veo que a veces de la montaña de la roca sale agua. Y entonces, golpeo la roca y sale agua. Pero hablarle a la roca ya es demasiado. Y entonces ahí es donde Moisés duda. Y claro, ¿qué tiene derecho? Algo que se puede conocer. Pero ¿qué tiene derecho? Todavía dice, Moisés hizo eso y lo que hace usted y lo que hago yo. Es cierto. ¿Me entiende? Y entonces, la economía de Dios es distinta. Entonces, Israel ya aquí cometía ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿a dónde va? ¿Dónde se esconde la gente? Esta gente de Israel cometía pecados, prevaricaciones, blasfemias, lo que fuese, pero dice que hace lo malo delante de Dios. Y entonces, por hacer lo malo delante de Dios, viene el enemigo. Cuando viene el enemigo me quita todo lo que tengo. Por lo tanto, como me hago lo malo delante de Dios y el enemigo me viene a acechar para sacarme todo lo que tengo, me escondo en cuevas. Entonces, ¿me está siguiendo? Cuando no cumplimos lo que es la palabra de Dios, en alguna cueva nos vamos a esconder. Nos escondemos en cuevas. ¿Me entienden? Y entonces, es bien interesante. Esta gente se esconde en cuevas, ¿no es cierto? Y se esconde del enemigo. ¿Sí? Y a veces nos escondemos en cuevas. Tenemos un montón de cuevas. ¿Y sabe dónde están las cuevas? En los argumentos a veces que ponemos para justificar un montón de cosas como justicia propia. Y no puedo esto, no puedo aquello. Siempre estamos justificando. Siempre estamos justificando. No tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para lo otro. No puedo ir a la congregación, no puedo hablar por teléfono, no puedo orar, no me puedo comprometer, no puedo participar. Cuando pasa eso, entonces viene la escasez. Por eso a veces decimos no tenemos. ¿Por qué? Porque en definitiva no participamos, no recibimos bendición. No oramos ni en nuestra casa, no recibimos bendición. Entonces, nos escondemos detrás del árbol, nos encontremos detrás del argumento que pudo haber metido Isaac, ¿no? ¿Cómo fue este joven? Caín. Nos escondemos en la cueva de Isaac, como Elías, cuando hay algo que nos acecha, porque alguien nos quiere matar como Jezabel, ¿no es cierto? En vez de buscar a Dios, nos escondemos para morirnos directamente y entonces no buscamos de Dios. Nos escondemos en la cueva de Adulam, por ejemplo, cuando David venía ya de los filisteos destrozado. Israel tuvo que desaparecer de Israel y los filisteos se dieron cuenta que era David y se fue a la cueva de Adulam. Jonás se escondió por no querer cumplir la palabra de Dios, se escondió debajo del barco. Un ejemplo, ¿sí? Los príncipes de Israel se escondieron, ¿no es cierto?, detrás de la religión, se ocultaron del Señor, se escondieron detrás de la religión porque perdían intereses personales. ¿Sí? El pueblo de Israel comete pecados, se esconde en cuevas, siempre, o de muchas maneras, ¿no es cierto? Se esconden en cuevas, pero bien interesante. Ahora no voy a tocar el tema porque este tema es larguísimo, esto de las cuevas, en este caso. Fíjese, Israel ante el pecado se esconde en cuevas, en rocas, ¿sí? Pero mire qué paradójico, se esconde en cuevas que son rocas en vez de esconderse en la roca que es el Santo de Israel, que es el Sur Olamim. Sur Olamim significa roca eterna, roca de los siglos, que aparece varias veces en la Biblia de distintas formas. En vez de meternos, ¿no es cierto?, en el Sur Olamim, en la roca eterna, para pedir el perdón y la bendición de Dios, nos escondemos en cueva para que el enemigo no nos robe. Pero ¿no sería mejor que para que el enemigo no nos robe nos escondamos en la roca eterna? ¿Entiendes? Siempre nos estamos escondiendo. Siempre nos estamos escondiendo cuando existen cosas que pueden ser malas, ¿no es cierto?, para nuestra vida.
En Juan capítulo 3, miren, la palabra de Dios es maravillosa, hay para todos, para todo, y si vienen extraterrestres se lo aplicamos a eso y entra perfecto. No es cierto, dice Armando. Si viene alguno, en serio, se lo aplicamos igual, porque yo leo y estudio y veo y uno se maravilla, ¿no? En Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta allí, lo demás, fíjese qué interesante. Acá uno podría hablar mucho, pero son dos cosas que resaltan rapidísimo, ¿no? Nicodemo después, está en Marcos, pero Nicodemo era una persona que, como los otros principales, también creía, pero dice que aparece de noche, en medio de la oscuridad. Si los demás se hubieran enterado que un principal judío tenía un acercamiento con aquel que de alguna manera estaba en contra del predicamento fariseo, por lo menos en ciertas cosas, porque eso hay que saber la salvedad. Entonces, para que no decaiga la reputación de Nicodemo, para que sus compañeros del templo, o de la sinagoga o del templo, del grupo religioso, no se fuesen en contra de Nicodemo, él va en la oscuridad en la noche para no ser detectado por los demás. Quiere decir que a veces también nos escondemos en la oscuridad. Y a veces cuando vamos en la oscuridad tampoco tenemos mucha claridad hasta que nos la da el Señor. Porque Dios, el pasaje es interesante, a mí me llama la atención, pero es interesante. Dice, vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿no es cierto? Nuestro Dios lo reconoce como su maestro, sabemos que has venido de Dios. Bueno, entonces, a ver si se da cuenta, ¿no? Por lo menos a mí me llama la atención. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces, mira lo que Yeshua le dice, respondió Yeshua le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, ¿sabe lo que le está diciendo de alguna manera? Le dice una cosa maravillosa, pero aún sin decirlo le está diciendo lo siguiente: mira, Nicodemo, a mí no me vengas con rabí ni rabí. Y no me vengas con que sabemos que vienes de Dios y que sabemos que vengo como maestro y que hago señales porque Dios está conmigo. ¿No es cierto? No me vengas con eso, Nicodemo. El tema es que tú crees o no crees. Porque dice, Rabí, ya está bien, lo adula, lo ensalza, ¿no? Mire si tú estás con nosotros, ¿no? Y alguien dice, sabemos, ¿no? Que tú eres el maestro y que las señales que hace este hombre, esta mujer, mira acá en el mundo que vivimos. Y entonces el Señor le dice, mira, tu problema es otro, Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. No me vengas con adoraciones, porque si vengo de Dios, porque no crees. ¿Entienden? Cuidado que cuando nos escondemos en la oscuridad con Nicodemo, actuamos de esta manera. Ponemos esto aquí, y suena muy halagüeño, muy maravilloso. Y Yeshua no cayó en esa trampa. Y le dice, Nicodemo, tu problema es que si vengo de Dios, porque no crees. Si soy maestro, porque no me crees. Si hago tantas señales y tú me dices que soy el rabino, que vengo de Dios, ¿y por qué estás dudando tanto? ¿O es verdad lo que me dices ahí? ¿O no? Entonces le dijo directamente, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te enlaces con las palabras, no te endulces con los halagos, no hables con gran elocuencia, no, nace. Pero primero fue en la oscuridad. Y entonces cuando uno va en la oscuridad se escuda detrás de eso. A veces en las congregaciones también pasa. En las congregaciones también pasa.
Por ejemplo, a veces en las congregaciones, sobre todo judíos mesiánicas, una congregación judía mesiánica es un problema a veces, porque en el cristianismo tengo mis dudas porque no lo manejo eso, la verdad que no lo sé. Pero no sé si alguna persona va a alguna iglesia cristiana y dice, no, porque el cristianismo es así, eso de verdad que lo desconozco, no lo escuché ni lo viví nunca, así que no tengo la menor idea. Pero en las sinagogas pasa, y en el judío mesianismo también. La persona piensa que el judaísmo es esto. Yo una vez le mostré una vez traje un libro de un autor judío, un rabino americano. Y entonces, es cierto, nosotros en el judaísmo tenemos opiniones muy variadas dentro de nuestra colectividad. De repente cuando, no sé, usted está en la sinagoga, usted muchos pueden estar en la sinagoga, pero yo me crié. Y yo con Rosa participé muchos años en una sinagoga no mesiánica, bueno, más de una, pero en algunas más, ¿no? Y Rosa lo pudo ver, ¿no es cierto? En medio del servicio, Rosa lo veía, en la que íbamos, Rosa tenía que estar del otro lado, todas las mujeres y del lado todos los hombres, en una donde íbamos siempre. Así que la próxima vamos a hacer así, porque así como hacemos, bueno. Y entonces, nosotros lo veían, entonces digo, mira, cuando a veces hablábamos, o que lo dicen ciertos libros y todo, ¿no? Y entonces, en medio del servicio estaba la gente, no, esto se pronuncia así, no, la entonación de esto, y el Hasan estaba, o el rabino estaba haciendo la para allá, o algún otro que puede ser un asistente, algo, dice, no, esto así, no, es que se hace distinto, porque esto va después de la otra. ¿O no? Así. En medio del servicio, la gente dice, esto es así, esto es asá, ¿no es cierto? No, lo que pasa, no, no nos está dando bien el pie para que le sigamos. El pie de la sinagoga, usted está leyendo, usted lee la sinagoga. Y entonces va leyendo, por ejemplo, unas oraciones muy largas. Por ejemplo, Shemoner, que lee pa. Se empieza a leer y después se baja la voz y se sigue. La gente lo sigue, se supone que más o menos irán al unísono, pero al no escucharse, cada uno agarra por cualquier lado. Cuando va pasando un ratito, la persona que dirige hace una parte fuerte para que los que están allí sepan por dónde va, ¿me entiende? Entonces, pero si eso uno no lo agarra así, la gente dice, ay, ¿por dónde va? ¿Por dónde va? Y entonces dice, no, pero es que no se está dando el pie, el pie no escucha, ¿me entiende? Así es. En serio, hay mil. ¿Sí? Y entonces, aunque parezca mentira, nos escudamos detrás de esto se hace así, esto se hace así, nos escondemos, ¿no es cierto? Cuando en realidad Dios está esperando que busquemos, que cada uno de nosotros le busque a Dios a Él con sinceridad, que tengamos un corazón, que una canción es antes que la otra, que esta oración no va, ¿me entiendes? A veces, cuando uno ve cómo la gente, cómo aquí uno se va escondiendo, va de noche, y no es el único que va de noche, ¿no es cierto? Hay otro que también aparece escondiéndose en la noche, pero finalmente este hombre, ¿no es cierto? En Marcos capítulo, en Juan capítulo 19, y por acá lo tenemos a este señor nuevamente, miren que hay un momento que se sale del escondite, claro que se tiene que salir del escondite. Juan 19, verso 38, dice así: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los judíos. Acuérdense, José de Arimatea también era judío, ¿sí? Y el tema es, ahora no puedo explicar por qué dice aquí así, porque si no va a ser más difícil. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron después el cuerpo de Yeshua y continuó la historia. Pero vio cómo hace hincapié, hablando de Nicodemo, el que vino de noche. Bueno,
Alguna vez alguien vino de noche como Nicodemo, ocultándose por miedo, ¿no es cierto?, de los fariseos, que eran también colegas y compañeros de él. Pero ahora a José de Arimatea, que también era otro hebreo, también creía en Yeshua y era discípulo, pero tenía temor de los otros judíos, como también lo tuvo Nicodemo, que fue de noche, y también tuvo algún temor de los principales judíos, que eran líderes civiles de Israel, que creían en Yeshua, pero que no lo decían abiertamente por temor a los fariseos y por ser expulsados de la sinagoga. Hoy también muchas veces muchas personas judías que creen en Yeshua, muy probablemente, tal vez no, pero con cierto grado y alto de probabilidad, no lo van a poder proclamar dentro de un círculo de las personas judías en una sinagoga, porque se podría correr el riesgo de que no dejan entrar más a la sinagoga. Y a veces pueden ocurrir esas cosas. Y entonces ahí está el compromiso. Puede ocurrir como no puede ocurrir, pero hay un alto grado de probabilidad de que sí sea. Y muchas personas judías están metidos dentro de la colectividad judía. A mí también. Yo tenía varios amigos judíos y muchos amigos judíos. Y después no quedó ni uno. ¿De acuerdo? Y bueno. Usted va a decir, pero usted se muestra como eres del sacrificio. No, la verdad que no hice ningún sacrificio. La verdad, no me vea de cómo era porque no. Le vuelvo a decir, me dejaron todo. Yo no hice el sacrificio de decir, ya no me llamaron, ya no me buscaron, solamente esos amigos que me dijeron, déjate de rezar y ven con nosotros de nuevo. Y fue la única vez. La única vez. Y entonces, el Señor desciende a encontrar a alguien que se esconde, como son varios los que se esconden en la Biblia, ¿no es cierto? Son varios, pero vemos que después hay otros que se esconden en la oscuridad, ¿no es cierto? Hay otros que se esconden en cuevas, como en el caso del pueblo hebreo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bien. Ahora les voy a mostrar algo, después una vez lo habíamos visto, pero se los voy a mostrar. En el libro de Josué, en el capítulo 10, Josué capítulo 10. Bien. Hace muchos años vimos algunos otros no, de este pasaje como de otros. Habíamos hecho hace 8 años. Hicimos parcialmente un estudio del libro de Josué, pero en toda la Biblia usted ve que tiene nombres de personajes, de siervos de Dios y paganos también, y también localidades, ríos, nombres de montañas, de ciudades, de pueblos, de lo que fuera. Algunos que hoy están y otros que ni sabemos por dónde estuvieron en algún momento, o hay divergencia de opinión en dónde estuvieron esos lugares. Pero, por ejemplo, todos los nombres desde mi punto de vista, yo sé que para mí todos los nombres, y no de mi punto, sino también de otros autores, ¿no? De los autores, todos los nombres que están tienen un significado, y es un significado espiritual, bueno o malo, ¿no es cierto? Que hay que apropiárselo de ellos para que eso nos estimule, nos dé la sabiduría de lo alto con lo que significan los nombres, como, no sé, decir Abraham, ¿no es cierto? Padre alto, Abraham, o padre de multitud. Abraham, padre enaltecido, o Abraham con la hey, ¿no es cierto? En el medio, ya ahí cambia la raíz de la palabra y ya significa el padre de la muchedumbre, el padre de las multitudes, ¿de acuerdo? Y así todo va cambiando, luego los nombres, algunos se cambian, otros no, pero tienen significado y que son espirituales. Y en el libro de Josué pasa exactamente lo mismo. El libro, de hecho que Josué significa Yoshua, que significa Josué significa salvación, Yoshua, que es la misma raíz de Oseas. Oseas en hebreo Joshea, que también es de la misma raíz de Yoshua, que significa salvación. Porque de alguna manera Oseas redime a la mujer, ¿no es cierto?, como esposa. Entonces, por eso probablemente tenga ese nombre. Y de la misma raíz de Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí?, significa también salvación. Y bueno, Josué es el que introduce a la tierra prometida, de alguna manera
el nombre, de hecho que no era el nombre de Josué, ¿no es cierto? Se lo cambia. Yoshua Ben-Nun. Entonces, Josué significa salvación, Oseas también significa salvación, son distintas declinaciones, pero él significa siempre la raíz salvación, y Yeshua, ¿no es cierto?, que nos introduce a la patria celestial. Y Josué a la tierra prometida, Oseas que redime a la esposa, ¿sí?, la salva, en el sentido, pues Joshea, la misma raíz de salvación. ¿De acuerdo? Y bueno, y así todas las palabras tienen su significado. Y entonces, voy a leer esto en un minuto, en la próxima vamos a continuar, pero vamos a partir desde aquí. Es bien interesante, porque aquí, ustedes se acuerdan de los Gabaonitas, no recuerdo la historia, los Gabaonitas son un pueblo, en definitiva un pueblo grande, que sí se rinde al pueblo de Israel. Si se rinde al pueblo de Israel, pero si uno lo ve en un sentido espiritual, al ser el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, por lo tanto se rinde al Dios de Israel. Y Josué hace las paces con los Gabaonitas o con Gabaón. De hecho que Gabaón significa, bueno, también monte, colina, ¿no? Gabá, monte, colina, etc. ¿No es cierto? Y pero eso es aparte. Y entonces, hay un ejército, 5 ciudades comandadas, cada ciudad tenía un rey. Y probablemente el principal que se presenta aquí, digo probablemente porque es el que toma el mando, era Adonisedec. ¿Sí? Okay. Al ver que Gabaón se había rendido a los israelitas, él temía que a lo mejor se asociara con los israelitas y como Gabaón tenía cierta preeminencia también, y entonces se fuesen en contra de Adonisedec y de las otras 4 ciudades. Con Adonisedec serían 5. Bien. Entonces, les voy a contar la historia rápida. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, ¿sí?, oyó que Josué había tomado Jai y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad. Quiere decir que debía tener un ejército que podía hacer presión en contra de esta ciudad. Okay. Bueno, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Bien. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, acuérdense, aquí tenemos, aquí tenemos a Adonisedec, que era rey de Jerusalén. Pero Jerusalén después va a ser tomada por David. ¿Okay? Pero cuando David va a tomar Jerusalén, que no existía Jerusalén como tal, era la ciudad de los jebuseos, ¿de acuerdo? Bien. Aquí hay un hombre que es dueño de Jerusalén, por así decirlo, que es Adonisedec. Si uno ve, ahora lo voy a anotar todo en el pizarrón, pero Jerusalén, Jerusalén es Jerusalén. Bueno, Jerusalén sería, si uno tiene que traducir bien, sería el fundamento de la paz. Pero este fundamento de la paz, que es Jerusalén, después lo voy a anotar en el pizarrón. Jerusalén es el fundamento de la paz, pongamos así. Acuérdense que Shalom, ¿no es cierto?, de unir Shalom, significa también paz, en un sentido, algo completo, acabado, terminado, algo que es plenitud, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el fundamento de la plenitud, el fundamento de la paz, el fundamento de todo lo completo. Pero este fundamento de todo lo completo está gobernado por un hombre que se llama Adonisedec. Adonis significa mi señor y Sedec significa justicia. Ahora, desde un punto de vista muy rápido, pero sin discernimiento, dice que bárbaro, ¿qué nombre tiene este tipo? Adonisedec, ¿no es cierto? Señor de la justicia, y este Señor de la justicia, ¿sí?, es el que gobierna, el que reina sobre el fundamento de la paz. Pero cuando usted lo lee, ¿no es cierto?, ahí se va a dar cuenta de que no es ni tanto el fundamento de la paz,
ni tanto el Señor de justicia. A ver si me sigue. ¿Se acuerdan lo que vimos de la puerta estrecha y la puerta amplia? ¿Sí? Inmediatamente dice, cuidado de que de los falsos maestros. El falso maestro no viene con un tridente y cuerno rojo y la cola. Claro. ¿Se acuerdan como dice 2 de Corintios, también creo 2 de Corintios, que dice que el diablo se disfraza, ¿no es cierto?, como ángel de luz, aún tratando de engañar a los escogidos? Pero es cierto, pero eso aparece en muchos lados. Por eso está la puerta estrecha y la puerta ancha, y diga, cuidado de los falsos maestros, porque te van a abrir la puerta de una manera que ni te vas a dar cuenta. Cuidado porque el diablo se disfraza como ángel de luz, aún con la intención de engañar a los escogidos. Seguramente no lo va a lograr, o en algunos casos sí, pero porque ahí en griego dice, aún tratando, ¿no es cierto?, de engañar hacia los escogidos. Pero no solamente pasa allí, porque ahí yo le mostraba el libro, ¿sí? Este Sabetai Sevi, si usted, bueno, la verdad que cuando, yo sé que cuando va a leer se va a apasionar, y algunos van a decir esto es más aburrido, pero sí, ¿no es cierto? Que claro, cuando uno lee ese tipo de libros, ¿no es cierto? Que estudia, porque de repente cuando usted estudia no se puede ni situar en el tiempo, no sabe ni la geografía, porque le pone ciudades que usted no sabe ni remotamente dónde está. Uno tiene que buscar nombres que no tiene ni idea de personajes judíos que estaban dirigiendo al pueblo de Israel en distintas, en Salónica, en lugar, esto, aquello, lo otro. Usted no tiene a lo mejor ni idea, ni yo tampoco en algún caso. Entonces le puede parecer aburrido. Pero esta gente tenía un carisma impresionante. Y todo, cuando esta gente, como Sabetai Sevi y otros, ¿no es cierto?, no es que engañaban, ellos se proclamaban, no decía vengo a engañarlos, no. Decían, los otros y esto y el pueblo de Israel, el pueblo escogido que tomará las naciones, iremos a Israel por esto, aquello, lo otro. La gente se entusiasma, pero ¿hasta dónde tiene fundamento asidero y bíblico lo que me está diciendo? Bueno, esta gente, ¿no es cierto?, esta gente tenía un carisma muy especial y engañaba. Pero saben que lo seguían con un afán tremendo. Y entonces, este Adonisere, por ejemplo, que es el señor de justicia que está dirigiendo la ciudad, fundamento de la paz, después va a ser destruido totalmente. ¿Por qué? Porque es un nombre muy bueno en cuanto a lo que significa, pero es la contracara de, por ejemplo, hay un señor de justicia que es el Señor, pero por el otro lado está el diablo que es el imitador. Y eso aparece siempre en la Biblia. Y ahora yo estoy diciendo esto, pero me estoy recordando algo y se lo voy a leer. Mira. La Biblia habla en los profetas que dice, cuidado con el que transmite sus sueños en vez de mi palabra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tiene que ver la pata en el dedo con el problema? Cuidado, ¿sabes por qué dice cuidado con el que transmite sueños? ¿Sí? Que la gente dice, sí, pues yo tuve un sueño y lo transmite como tal vez tuvo un sueño, está fenómeno, Dios le habló a él. Pero cuidado porque el Señor me dijo, pero aparece siempre. ¿De acuerdo? Bien, bien. Le voy a leer algo, no lo busque, pero si no, sí. En Deuteronomio 13 dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto
te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Y usted dice, bueno, perfecto, acá me está diciendo que hay alguien que pueda aparecer haciendo prodigios, señales y maravillas, y aparecen varios profetas y aparecen en el Nuevo Testamento. Pero hay una cosa bien clara, que esta persona me va a hacer alejar de Dios, el poder de Dios es ajeno. Entonces usted me dice, pero entonces yo me voy a dar cuenta, y no estoy tan seguro. No estoy tan seguro, porque así hay un montón de sectas, las hubo, las hay y las va a seguir habiendo, y a veces no nos damos cuenta. Mire, las iglesias tienen, y el judaísmo lo tuvo, y un montón de cosas. Gente que tenía un carisma impresionante como esta persona, y transmitía, si usted lee cómo transmitía, bueno, hay otros libros que hablan de cómo era la teología, cómo transmitía, y había un halo para envolver, porque yo lo estudié, es un halo para envolver a la gente. Somos el pueblo escogido, y vamos a tener a las naciones bajo nuestros pies, y la nación de Israel, y entonces es la era del Mesías, y el oprobio, y hoy también. Vamos, usted me dice, ¿cómo? ¿Sabes? Yo me cansé de escuchar en estos 31 años que casi tengo de creyente, ¿no es cierto?, en las congregaciones y el libro que tengo, ¿no es cierto? Hermano, ore para que el oro de los paganos venga para nosotros, ¿verdad? Porque hay un verso que habla de eso, ¿sí? ¿Me entienden? Y entonces, es una forma, claro, cualquiera, entonces usted dice, qué bárbaro. De repente han venido aquí, yo me acuerdo, porque yo la veía en Sudamérica cuando yo estaba, con cosas que estábamos en México, estábamos por Sudamérica. Entonces, algunas personas, por ejemplo, yo lo vi, una persona vino aquí en México, a ver si entonces, tenían ellos de oro en toda la mano. Ya quedó. Entonces se pone así. Entonces, esto es lo que me concedió el Señor. Esto es en México hace algunos años. ¿Sí? Ok. Esto es lo que me dio el Señor. Y la gente dice, ay, porque yo oré de tal manera que el Señor me abrió el entendimiento de cómo orar, y el oro de los gentiles y los paganos vino para la hija de Dios, o el hijo de Dios, y qué sé yo. Y entonces, claro, yo lo veo por ahí y a esta le dio resultado, yo también me mando con esa oración. Claro, si le dio resultado, ¿por qué no me tiene que dar resultado a mí? Hace unos años estuvo aquí también. Ya sí estando nosotros anteriormente. Tenemos 13 años. Aquí ya. Bueno, yo no estaba en Sudamérica, estamos en Chile, estamos en Colombia, en otro país, y estaban estas personas también. Ya, perfecto. Alguien le dio resultado, capaz que fue cierto, capaz que no sé, que querían de alguna manera engañar a la gente, ¿sí? Y entonces, no es que le van a decir, vamos a seguir, Dios es ajeno, que vamos a seguir, no sé, al azar la muerte, a fulano, no viene así. Pero ahí, miren, para que usted vea, miren cómo Dios es ajeno. Cuando uno sigue lo que no es la palabra de Dios, eso es ajeno. Cuando estaba el rey Acab y Joram, que estaba desde el sur, que estaban juntos en el norte en una conferencia, y que tenían que guerrear contra la ciudad de Ramón de Galaad, estaban 400 profetas del rey Acab, ¿no es cierto? Y le decían, ve y toma la ciudad de Ramón de Galaad. Viene Micaías y le dice, en un momento le dice, la toma, pero eso es harina antropostál y no nos interesa. Y entonces en un momento dice, mira, no tome la ciudad de Ramón de Galaad, porque estos 400 profetas te están endulzando el oído, pero no es palabra de Dios. Seguían los 400 profetas, y entonces dioses ajenos. Pero esos 400 profetas le decían que vayan en el nombre de Adonai a tomar la ciudad. Y el profeta verdadero dice, es mentira. Eso seguimos. Está siguiendo, no es que le dice, vamos a seguir a Baal, ¿me entiende? Ese es el problema. Están diciéndole, esto es de Dios, esto no es de Dios. Jeremías, y venía con el yugo así, cuando el pueblo lo entendió, se viene con el yugo de madera. Y le dice, mira, le van a poner el yugo, si no nos rendimos nos van a poner el yugo, ¿sí? Y entonces, un falso profeta que tenía el rey, le rompió el yugo a Jeremías. Es tremendo, los profetas, iban andrajosos, porque Jeremías iba andrajoso, con el yugo. Y el otro falso profeta le dice, no, dice, sino que nosotros romperemos allí. Dice, no, vamos a romper a Babilonia como te rompo este yugo. Dice, no. Dice, porque no solamente no
no vas a vencer a Babilonia, sino que por haber roto este plan de Dios, te van a poner un yugo de hierro ahora. Ese falso profeta que le rompió el yugo de madera a Jeremías y que alentaba al pueblo a rebelarse, ¿sí?, en contra de la palabra de Jeremías, eso es seguir dioses ajenos. Eso, la gente piensa que voy a seguir a la muerte o a otro, no sé cómo se llamará, me está siguiendo. Y entonces, dice así rápidamente: si te incitare tu hermano, hijo, tu madre, o tu hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él. ¿Con quién no consiento? Con aquel que me viene a decir que haga algo que no está en la palabra de Dios, que es distinto a la palabra de Dios. Sea, no sé, el hijo de tu madre, tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Y así sigue diciendo: cuidado con aquel que te va a inducir, cuidado. Nadie le va a decir inmediatamente, vamos a seguir a los Baales, a tal amuleto, a tal cosa. No, las cosas vienen solapadas, hermano. Claro que vienen solapadas. Y entonces aquí está diciendo, por eso digo, cuidado, aunque parezca mentira, el Señor desciende porque nos escondemos. Detrás de las ramas nos escondemos en nuestros argumentos, nos escondemos detrás de la religión, nos escondemos en cueva en vez de escondernos en la roca que es el Señor, nos escondemos en la oscuridad, y la oscuridad habla de algo que es turbio, que no es claro, porque tenemos temor al que dirán esto, aquello, lo otro, ¿sí? Como Nicodemo o como algún otro que también aparece en la Biblia. La cosa de Dios es cristalina, es diáfana, al pan pan y al vino vino. No sé si le conocen la historia esta del pan pan y al vino vino, pero así es claro y punto, ¿no es cierto? Y sin embargo, los 400 profetas dicen una cosa, y si usted dice, es bárbaro. ¿Qué nacionalismo? Estos 400 profetas sí que tienen el poder de Dios. Y el otro que viene dice, no, están diciendo algo que puede ser, pero Dios no lo quiere. Se podría tomar, pero Dios no lo quiere. Dice, tú vas a ir y te van a matar. Dice, no. Y ahí el profeta le cuesta sacrificio, lo meten en la cárcel, le dan pan de angustia y agua, qué sé yo, ¿me entiendes? Y él dice, bueno, predico la palabra de Dios, me meten en la cárcel. Hoy predicamos la palabra de Dios, ¿sí? Y recibimos premios, halagos, aplausos. ¿Cómo es la cosa? Entonces, cualquier cosita que dice algún predicador, aplauda, pero me escuche primero lo que está diciendo, no te aplaude, ni siquiera aplaude. Claro. ¿Me entiendes? Hay una exacerbación de todo este tipo de cosas. Y entonces, aquí, fíjese que le está diciendo, cuidado, aquí en Deuteronomio 13, que no es el único caso, le está diciendo, cuidado que el diablo se disfraza como ángel de luz, te van a hacer prodigios, señales y maravillas, se lo dice. Vas a ver milagros. ¿Por qué? Porque hay milagros de Dios, y Dios permite, por alguna razón, milagros de sanidad que no son de Dios, milagros de prosperidad que no son de Dios. O usted me escucha a veces que incluso los creyentes dicen, sí, no, esto es de Dios, me voy a casar con esta chica y después, no, este es de Dios, mira, Dios me dijo y ya me lo confirmaron, esta casa me la voy a comprar, y después no será, pero como, primero me dijo que era de Dios. ¿Me entiende? Hay veces que hay cosas que pueden ser y no pueden ser de Dios. Por eso le dice, cuidado que sí puede ver milagros y maravillas. Esto para que a veces algunos no se sorprendan, porque cualquier cosa que veamos decimos, una sanidad de Dios, cuidado. Porque dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y entonces puede engañar. Ok. Entonces, les muestro algo mejor. No quiero leer esto de Deuteronomio, pero voy a Josué de nuevo para ir terminando y continuar la próxima, pero sí se los quiero mostrar. José les dije, capítulo 10. Estábamos en el verso 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piram, rey de Yarmut, a Jafía, rey de Laquish,
y a Debir. Si usted supiese cada nombre de estos, y cada ciudad se sorprendería lo que está diciendo. Cada traducción me está dando el sentido del pasaje. La persona que conoce cada traducción de eso, le va a dar el sentido del pasaje. Lo que acá nosotros vemos, nombre, ciudad, nombre, ciudad, nombre, ciudad. Pero en cada nombre y en cada ciudad, cada nombre de persona y en cada ciudad está el meollo de la cuestión y está el fundamento del pasaje que está aquí, en cada nombre y en cada ciudad. Entonces, bueno, dice, bueno, Debir, rey de Eglón, diciendo, por ejemplo, usted ve Debir, por cierto, le pongo Debir la próxima semana, Debir. ¿Usted sabe lo que es el Debir? Si usted lee, Debir significa algo que es lo más profundo, pero Debir se llama, por ejemplo, en 1 Samuel, si usted lee 1 Samuel, el capítulo, por ejemplo, se está construyendo el templo, y entonces tiene que construir, ¿no es cierto?, el aposento y el santo sanctorum, el lugar santo, el Kodesh HaKodashim. Samuel lo llama Debir porque significa lo más profundo del templo. Muchas veces es Ejal, ¿no es cierto?, el Ejal. Pero cuando dice templo puede ser Ejal, pero cuando dice lugar, el santuario, Samuel lo llama, Salomón lo llama el Debir. Y de hecho que el Debir es la parte más interna y más profunda del lugar santo. ¿Ok? Pero aquí nosotros tenemos una ciudad que va a ser tomada por los hebreos y que está gobernada, un Debir, ¿no es cierto?, pero que está gobernada por alguien que va a ser muerto. Pero lo voy a mostrar para que vean rápidamente esto. ¿Me está siguiendo? Bien. Había un rey Eglón que, perdón, Debir, que es el rey, que era rey de Eglón, de la ciudad. Eglón, ok. Dice, diciendo, este rey le dice, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquisha, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos contra sus ejércitos, con todos los ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos. Ustedes leen la historia de la Babarita cuando vemos cómo se asociaron. Dice, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y Josué ya tenía un trato con los gabonitas anteriormente. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y ahí viene toda la historia, pero voy a una parte que voy a saltear porque si no es larga la historia. Bueno, y entonces Josué va a hacer un vallado entre estos 5 reyes comandados por Adonisedec, ¿sí?, y para que no atacaran los gabonitas. En el verso 15, Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los 5 reyes, estos que yo mencioné antes, después les voy a mostrar los nombres que son. Y ahora van a ver. Yo les decía que a veces nos escondemos. Cada nombre de estos reyes es parte de nuestra personalidad. Y cada ciudad también. Si ustedes saben los nombres de cada uno de estos, algunas es bien difícil. Es bien difícil de cada uno. Entonces, estos reyes tienen nombres y las ciudades tienen nombres. Y cada uno, por ejemplo, Adonisedec, el rey de justicia y señor de justicia. Y entonces yo quiero ser el señor de justicia. El tema que es una cosa, que el Señor, Dios te dice que el Señor es mi justicia, pero yo no puedo ser mi justicia propia, mi deseo, mi voluntad, mi apetencia, mis valores humanos, ¿me entiendes? El Señor es el Señor de justicia, ¿sí? Pero este Señor de justicia va a ver lo que hace. Se va a esconder en una cueva, ¿me entiendes? Y bueno, y los 5 reyes pusieron se escondieron en la cueva de Maceda, que Maqueda en hebreo, yo se lo expliqué el otro día. Claro, ninguno se va a acordar, pero se lo expliqué el otro día. Y fue dado aviso a Josué
que los 5 reyes habían sido aliados escondidos en una cueva máxima. En español se llama así. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que nos escondemos y nos escondemos y nos escondemos? Estos reyes querían impedir que Josué tomara la tierra de Israel, ¿sí? Pero cuando Josué los persigue, porque ellos habían atacado a Gabaón y los gabaonitas le piden ayuda a Josué, Josué tiene preeminencia. ¿Se acuerdan cuando se detuvo la luna y todo este tipo de cosas? Entonces estos reyes se ven presionados con Adonisedec a la cabeza, y entonces en ese avance rotundo de Josué y con esos milagros en el espacio que se veía, entonces estos reyes empiezan a correr, escaparse, por así decirlo, y se esconden en cuevas. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que lo guarden. Y vosotros, al resto del ejército, dice, no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos en todos, porque acá estaban los reyes, pero los comandados por estos reyes seguían en pie de guerra. Y herirles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Adonai vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguna de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquish y al rey de Eglón, que era este famoso David. Cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de las gentes de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Adonai a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué la maquera, y ahí empieza otra vez la secuencia histórica de tomar y conquistar esta ciudad. Las ciudades de estos reyes van a ser tomadas, ¿sí? Pero voy a tomar solamente el primer caso. Vio que había un Adonisedec, que Adonisedec significa mi señor de justicia, ¿sí? Que era el que gobernaba la ciudad, que es el fundamento de la paz, ¿sí? Si este señor de justicia hubiera sido algo importante y bueno espiritualmente, ¿por qué se va a esconder en una cueva? ¿Y por qué Josué lo tiene que matar? Pero fíjese qué interesante, el señor de justicia es el rey principal, después están los otros. Entonces empiezan los nombres y las cosas son muy tremendamente interesantes. Mientras va conquistando la ciudad, ¿no es cierto?, dice que hay unos reyes que se escondieron, ¿sí?, con Adonisedec a la cabeza. Entonces le dice: vamos a seguir conquistando la ciudad, ¿sí? Vamos a seguir conquistando la ciudad. Inmediatamente antes de eso dice: rueden piedras para que no se escapen los reyes. Conquistan al ejército, algunos de los que escapaban se metieron en ciudades fortificadas. El pueblo de Israel vuelve con Josué, no había ningún problema ya que en el pueblo estaban todos muy bien, y entonces le dice: bueno, hemos conquistado hasta donde llegamos a la tierra de Israel, ¿sí? Ahora saquemos a estos reyes. Son los reyes que se escondieron en las cuevas. Tomemos el primero rápido. El primero es Adonisedec, ¿no es cierto?, señor de justicia. Miren, cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, nosotros somos Adonisedec y el Señor no es nuestro Señor de justicia.
Cuando nosotros tomamos nuestras resoluciones por nuestras propias decisiones, por nuestra propia voluntad, por la sabiduría humana, por el conocimiento secular que nosotros podamos tener, somos Señor de justicia. Y usted dice, pero yo era creyente, soy creyente. Pero así vio, José, ¿qué hizo? Comenzó a tomar la tierra, y se quedaron escondidos varios ahí y no los mataron, ¿no es cierto? Pero cuando volvió dice, mejor que los matemos a todos. Porque si no, ¿no es cierto? Este Señor de justicia nos va a perseguir siempre. ¿Me está siguiendo? Muchas veces nosotros, hermanos, escondemos en cuevas al Señor de justicia, ¿no es cierto? Y tomamos las resoluciones, tomamos las decisiones que nosotros queremos, sacamos conclusiones de usted saca de mí, yo saco de usted, sacamos de la congregación, de aquel, del otro, de más allá, y decidimos nosotros, y porque lo podemos hacer, por lo que fuese. Esa es justicia propia, en vez de poner todas las cosas en las manos del Señor. Por ejemplo, yo me siento en condiciones de estudiar tal cosa, pero eso es justicia propia, es voluntad propia, deseo humano. Pero lo pusimos en la mano del Señor para que Él sea nuestra justicia. Cuidado que justicia no es la palabra justicia de ley aquí, como sabemos en español, es otra cosa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el Señor me dijo que me case con esta chica, con este muchacho, porque lo pusimos. El Señor, voy a buscar este trabajo, pero es mi deseo, mi voluntad, la voluntad del Señor. ¿Me entiendes? Y así todo, el hecho hasta de congregarse. El Señor, acá hay un Adonisede. El Señor es nuestra justicia. Pero el Adonisede es la contracara, es el otro Adonisede. Por ejemplo, hablando en términos para que nos entendamos, está el Mesías y el Anticristo para que nos entendamos. Son las dos caras. Es así. ¿De acuerdo? Y entonces dice, el profeta y el falso profeta, el maestro y el falso maestro, dice la Escritura. Está el Dios que hace milagros a través de sus siervos, o Dios mismo de una manera sobrenatural, sin intervención de nadie, ¿sí? Pero dice, pero cuidado que va a venir otro y te va a hacer un milagro, hasta cualquier tipo de milagro, y te lo va a presentar. Y es la contracara. Pero que yo le digo, si no estoy viendo un milagro, pero es igualito. Está en la Biblia, no es cuento. Está en la Biblia. Son en la contracara. ¿De acuerdo? Y entonces aparece por todos lados. Entonces, en este caso, yo tomé el caso de Adonisede, luego tomaremos cada uno de los casos y lo vamos a ver. Pero ¿por qué tomé esto? Porque nos escondemos en la ramada como Adán y Eva, Caín que se escondió, Jonás se escondió, David también se escondió escapándose de los filisteos también en su momento, Elías se escondió, Nicodemo se escondió, los principales judíos se escondieron por miedo a los fariseos, o lo que fuese, todos se esconden y se esconden y se esconden. ¿Y qué pasó? Mientras José va tomando la tierra, los reyes que querían impedir que José tomara la tierra se esconden en una cueva. ¿Y qué? José dice, hay que matarlos a todos. Usted empieza a tomar los nombres de esos hombres y de esas ciudades y son parte de la personalidad. Hay uno aquí que se llama, uno de estos nombres reyes, que significa deseo vehemente. ¿En serio? ¿Me entiende? ¿De acuerdo? Y entonces, hay otro lugar que significa asno salvaje. Ahí, con esos nombres en hebreo. O que son pasados al hebreo, pero que algunos no son netamente hebreos, pero que son también arameos o cananeos. Pero, ¿me entiendes? Y entonces usted va a ver eso, cómo se llama cada uno de estos hombres. ¿Me está siguiendo? Como el último que era Debir, ¿no es cierto? Si usted toma Debir, en los principales pasajes, en aposento santuario, ¿no? Y aquí hay un rey que se llama Debir, que era de Eglón. Y de Eglón por una razón, porque en hebreo significa una cosa. Y entonces la palabra Debir, por ejemplo, aparte de significar lugar santo, significa orador y significa palabra. El Dabar es palabra y Debir viene de allí. El lugar santísimo viene de Dabar, que es palabra, pero también es oráculo, profecía y la profecía. ¿De acuerdo?
pero había que matarlo porque era un profeta falso, un débil falso. Está la contracara, usted lo ve en hebreo, si no lo ve en hebreo ni se da cuenta. Y cuando Josué va avanzando, uno de los reyes es Debir. Pero este Debir, ¿no es cierto?, que habla de palabra, de profecía y del lugar santísimo, por así decirlo, es falso. Pero entonces José podía decir, pero ¿cómo tengo que matar a un Debir? Porque saben lo que significa Debir. Pero es la contracara falsa. Y te van a engañar, y te van a endulzar. ¿Entiendes? Es así. Por eso cuando dice que Dios desciende para sacar del escondite. Para sacar del escondite a Adán y Eva, para sacar del escondite a Caín, para sacar del escondite a Jonás, para sacar del escondite a David, para sacar del escondite al profeta Elías, para sacar del escondite a esta gente y para sacar de nuestros escondites también. Y mejor que tengamos claro entonces lo que es la palabra de Dios, lo que es el Señor y lo que es el engañador. Por eso, cuando la Biblia dice que se esconde de tal manera y se disfraza de tal manera con el intento de engañar hasta los escogidos, es una realidad, no es. Algunas si yo me doy cuenta, sí, probablemente seguro que sí, pero en primera instancia no es tan fácil darse cuenta, en tanto y en cuanto no estemos tomados de la mano de Dios. Si estamos tomados de la mano de Dios y tenemos bien las cosas claras, nos vamos a dar cuenta del engaño. Pero si no vamos a comer cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de libro, sea cristiano, judío mesiánico, lo que fuese. Lo que fuese. Es fácil, mire, si usted estudia la historia de los falsos mesías de Israel, se sorprendería. Si como tantos miles y miles de judíos en todo el mundo se dejaron engañar, usted no lo puede creer. Gente sabia, líder, gente que conocía la Torá y el Talmud y que manejaban la halajá y todo, pero los altos líderes de muchas ciudades y países, desde Rusia hasta Arabia, ¿no es cierto?, judíos que andaban por todos lados, se dejaron engañar y eran todos que desmenuzaban la halajá y se sabían letra por letra. Nosotros buscamos y nos perdemos y esta gente se sabía letra por letra y se dejaron engañar. No me pregunte cómo se dejaron engañar. Entonces sí existe esa posibilidad, pero existe la posibilidad de que como Nicodemo salgamos de la oscuridad. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por la vida, por la misericordia. Te damos gracias, Señor, por la seguridad que tenemos de tu presencia, por la convicción que tenemos de tu palabra, la que tenemos que estudiar, aprender, esa palabra que tenemos que atesorar y poner en práctica. Señor, y a veces cuando no tenemos la sabiduría o el entendimiento necesario para saber de tu palabra, Señor, queremos que tu Ruach HaKodesh nos esté iluminando, dando la sabiduría que viene de lo alto, para poder recibir el mensaje de la palabra que tú nos quieres dar en lo secreto y en lo profundo de nuestro corazón. Seas tú, Señor, dándonos la luz que necesitamos a nuestra mente, Señor, dándonos la paz que viene de lo alto a nuestro corazón. Danos el discernimiento que viene, Señor, para que podamos desmenuzar y aprender tu palabra, Señor, no por conocimiento humano, Señor, sino para poder poner en práctica, para poder crecer, para poder madurar, Señor, para poder seguir adelante en esperanza contra esperanza, para estar fortalecidos y alentados en medio, Señor, de tantas trabas, obstáculos que se nos presentan en este mundo. Señor, por eso es que nos acercamos a ti, Señor, a ese lugar santísimo, Señor, para implorar el favor, la misericordia, buscar de tu presencia, rogar de tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestra congregación, por los que estamos aquí, por muchos que no han podido venir, Señor, y que hemos orado en el transcurso de esta reunión. Te rogamos por los lejanos, te rogamos por los cercanos, por todos y por cada uno. Señor, muéstrales y muéstranos tus milagros, tus
tus maravillas. Bendito y alabado sea tu nombre. Sea a ti la gloria y la alabanza. Señor, clamamos para que sean renovadas nuestras fuerzas, fortalece nuestro espíritu, que nuestro corazón esté presente delante de ti para que sea alentado y que podamos, Señor, gozarnos cuando tú abres tu mano y nos colmas, Señor, de toda bendición y del sustento que necesitamos físico y el sustento espiritual. Aleja de nosotros, Señor, toda trampa del enemigo. Señor, saca de nosotros toda trampa de Satanás, avergüenza el poder del diablo y que tengamos la luz y la sabiduría, Señor, para ver al falso profeta, para distinguir al que es falso maestro, para ver, Señor, solamente tus milagros y tus maravillas, para ver todo lo que proviene solamente de ti, para ver lo que es verdadero de tu palabra. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Bendícenos en esto y en cada día, Señor, bendícenos con tu shalom y con el reposo que viene de lo alto, Señor. Bendícenos en la semana que se ha de iniciar al concluir este Shabbat. Y que podamos, Señor, en todo tiempo gozarnos de tu presencia. Bendice cada hogar representado aquí, los que no han podido venir, Señor. En el nombre de Yeshua Mesías, quita trampas del diablo, avergüenza el poder del maligno. Que tu Ruach HaKodesh, que tu divino y santo Espíritu tome control de todos y de cada uno, tome control de cada hogar para que haya armonía en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que todos y con cada uno podamos ver tus milagros y tus maravillas, y todo lo malo que, Señor, que está escondido en cuevas, Señor, dentro de nuestros corazones, Señor, sea quebrantado, Señor, por el poder que viene de lo alto, y que nosotros podamos, Señor, caminar, transitar y seguir conforme a tu verdadera palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Mesías. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Saúl, ¿usted puede?